Hola moteros y moteras, nos encontramos en Innerkirchen, el cruce entre el Susten Pass y el Grimsel Pass. La vez anterior, en la temporada pasada que fuimos a pasar por el Grimsel Pass, nos pasó un problema muy grave que aquí os pongo. Hola moteros y moteras, nos encontramos en Glech. Hoy vamos a subir por el Grimsel Pass. Las consecuencias de ser pobre es que solo llevo una cámara en el casco y una cámara en la moto y una batería para cada una de las cámaras. Se me han acabado y no he podido cambiarlas, así que la bajada no la puedo enseñar. Bueno, pues hoy vamos a intentar solventar ese problema no con una, sino con 3 cámaras. A ver si hoy podemos enseñarlo, pero lo haré, como siempre, después de la intro. Hace unos meses os mostraba en un vídeo, o al menos intentaba hacerlo, el Grimsel Pass. Por ello, no sería mala idea que antes o después de ver este vídeo os pasaseis por el anterior, que os dejo aquí arriba, para completar este y comprobar que he elegido unas condiciones meteorológicas y paisajísticas similares a las de aquel vídeo, para darle continuidad, a pesar de haber transcurrido un año entre ambas grabaciones. Son ese tipo de esfuerzos que se hacen con muchísimo gusto. El tiempo amenazaba lluvia, pero hoy nada ni nadie nos debía impedir poder hacer el paso. Contento y decidido empezaba la subida con la tremenda ilusión de enseñaros el paso y daros algunos datos que os contaré a continuación. El Grimsel Pass es un paso de montaña suizo que conecta el Berner Oberland con el Alto Valais y separa el Bernés de los Alpes de Uri. El paso se encuentra a 2.163 metros sobre el nivel del mar y separa la cuenca europea entre el mar Mediterráneo y el mar del Norte. El histórico Camino de Mulas se amplió en un moderno camino alpino en el siglo XIX, que está abierto en verano, y su vértice está un poco al noroeste en el lado de Valais. El primer uso documentado del paso Grimsel para el tráfico de mulas se remonta al siglo XIV. En 1397, distintos municipios del Berner Oberland concluyeron un acuerdo en el que se acordaron garantizar un comercio libre y seguro y mantener el camino de mulas sobre el Grimsel. Todavía hoy quedan muchos vestigios del histórico camino de mulas a lo largo del Are y desde la parte superior del paso hasta Goms. La expansión del camino de mulas en un camino de paso moderno llegó relativamente tarde en comparación con otros pasos suizos. La nueva carretera se completó en 1894. Como resultado de la construcción de la central hidroeléctrica Oberhäsli AG en esta zona, la carretera se amplió entre 1920 y 1950 y se reconstruyó parcialmente. Durante varias décadas hubo repetidos desprendimientos de rocas en la carretera del Grimsel Pass entre Innerkirchen y Kutanen. En ocasiones se prohibió la conducción nocturna en esta zona de la carretera del paso y el tráfico del Grimsel se desvió a través del Understock.
Debido a que un afloramiento rocoso llamado Huff quedó en una posición inestable a 900 metros sobre la carretera, las autoridades federales decidieron volar el Flu de manera controlada. El 4 de octubre del 2001, después de meses de perforación, el Huff se voló. Con 150.000 metros cúbicos de roca suelta, esta fue la explosión más grande en Suiza hasta la fecha. Por este paso hay innumerables atractivos turísticos y de montaña, como el Gelmersee, al cual puedes llegar a pie o con el funicular más empinado del mundo, el Gelmerbahn. Tras un tramo de subida llegamos al Retterich-Bodensee. Por un tiempo el camino discurre a lo largo del lago, hasta que se vuelve a subir en serpentinas con una fuerte pendiente hacia el Grimselsee. Aquí es donde se encuentra el Hotel Alpino de Lospitz. Pero aún nos quedaba coronar la cima y llegar hasta Glech, que es donde se inició el vídeo anterior del Grimselpass. El camino vuelve a subir bastante empinado, todavía hay 6 curvas cerradas de 150 metros de altitud, hasta la cima del puerto.
En la parte superior del paso hay 3 hoteles y un lago más pequeño llamado Tottense. El Grimsel Pass sube breve pero abruptamente en el lado sur, mientras que en el lado norte se eleva a un máximo del 9% y tiene una longitud de 26 metros. En el lado sur, la carretera se eleva abruptamente desde el Oberwald y atraviesa un bosque de abetos hasta Gletsch, en la línea de árboles. Ahí la carretera se bifurca de la carretera principal 19, que continúa hasta el paso del Furka, que ya os enseñaré en otra ocasión en un vídeo épico que estoy seguro que os encantará y que para no perderoslo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os tenéis que suscribir y darle a la campanita para que YouTube os avise de todas las actualizaciones. Pero ha sido una misión totalmente de éxito y nos quedamos con estas imágenes relajantes de lo que otro día os enseñaré, el Furka Pass. Bueno, pues vamos a despedir el vídeo en el mismo punto en el que despedimos el vídeo anterior. Esta vez sí habéis visto el Grimsel Pass entero. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, darle al like y suscribíos, por favor. Nos vemos, como siempre, la semana que viene. Hasta luego.